Y yo quiero hablar un poco de ello en esta tarde. Conversión temporal. ¿Qué es conversión? ¿Alguien sabe qué es conversión? Conversión. Cambio. Yo buscaba en el diccionario hace rato y busqué varias palabras, ¿va? Metamorfosis. Aquí tenemos a alguien que estudió biología. ¿Qué es metamorfosis? Cambio de una fase a otra. A fin de cuentas habla de un cambio, una conversión, una transición, ¿sí? Y también está la regeneración. Y yo decía, ¿cuál es la situación del hombre? ¿O cuál es nuestra circunstancia delante de Dios por la cual podemos tener una conversión temporal o una conversión falsa? Porque si algo sucede en tu vida y en mi vida, es por lo que tú y yo somos realmente. Hablamos de resplandecer, pero no vamos a poder resplandecer si no somos lo que tenemos que ser en Jesús. ¿Podemos vivir un cristianismo falso? Sí. Podemos vivir un cristianismo lleno de emociones, cargado de elementos que aparentan ser algo verdadero. Pero dijo la pastora hace rato, ¿brillas como el oro o brillas como el cobre? ¿Sí? Y la conversión es esencial en nuestra manera de vivir. ¿Sí? Dice, conversión es la práctica, fíjese bien lo que el diccionario dice de la palabra conversión, es la práctica religiosa por la que una persona adopta como propia las creencias de la comunidad de creyentes a la cual se incorpora. Esa es la conversión. Cambias tu forma de pensar por otra. Cambias tu forma de caminar por otra. Pero eso no te hace un verdadero hijo de Dios. Necesitamos verdaderamente tener una conversión, dejar maneras anteriores de vivir y comenzar a vivir una vida nueva. Y siempre hay un punto de partida. Y es que de repente nos hemos cansado de ser los mismos. No vemos frutos, no vemos mejoras, todo nos parece igual. Pero es que el problema está en nuestra conversión. El problema está en lo que está radicando en nuestra vida. Y es que solamente hemos cambiado la forma de pensar, hemos cambiado la forma de vivir, pero seguimos siendo los mismos. Porque un inconverso puede cambiar su forma de pensar y puede cambiar su forma de vivir. Alguien que es alcohólico o drogadicto puede cambiar esa manera de vivir sin tener una relación con Dios. Puede hacerlo. Entonces lo que verdaderamente el hombre necesita es una regeneración. ¿Sí? Porque una regeneración es tomar nuevamente la postura original. Y tú y yo en Dios, en Jesús, tenemos una postura original. Dios nos creó con una esencia única. Él nos creó con una imagen, con una estructura única, porque nos hizo a su imagen, a su semejanza. Y eso es algo totalmente correcto. En ello no hay una simplicidad de que algo esté mal. ¿Sí? En ello hay algo genuino. Y no vamos a poder realizar ninguna de las cosas, ninguno de los consejos que se nos han dicho, si verdaderamente
no somos regenerados por el Espíritu Santo. Y para ello tenemos que dejar muchas cosas. Tenemos que renunciar a nuestros sueños, tenemos que renunciar a nuestra propia voluntad, tenemos que renunciar a nuestros propios deseos, tenemos que renunciar a las lógicas que son las que nos separan de lo que realmente el Señor quiere hacer contigo y conmigo. Porque siempre buscamos lo mejor. Si no es conveniente para mi vida, entonces no es bueno para mí. Pero los propósitos de Dios son mejores que los propósitos que tú y yo creemos que son mejores para nosotros. Dice la Escritura que los pensamientos de Dios no son iguales a nuestros pensamientos. Y esa es una palabra que hemos escuchado muchas veces. La hemos escuchado por cantidades de veces. Quizás hasta el oído nos duele por las veces que lo hemos escuchado, pero aún no lo hemos entendido. ¿Por qué? Porque no hemos sido regenerados por el Espíritu Santo. ¿Sí? Dice la palabra en 1 Corintios, capítulo 2, versículo 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Cuando nosotros no hemos sido regenerados en una totalidad por Dios, las cosas espirituales no las vas a lograr ver, mucho menos las vas a lograr vivir. Y vas a seguir siendo una persona común, un hombre ordinario, que vive creyendo ser algo que no es. Nunca vas a lograr ver las cosas sobrenaturales que Dios tiene para ti. Vamos a continuar viviendo en una vida, como decía el pastor, de mediocridad. Vamos a continuar viviendo en una vida de carencias. Y no me refiero a las carencias naturales, porque esas quizás con esfuerzo podemos tenerlas. Pero nuestra vida va a estar llena de carencias espirituales, sobrenaturales, que son las que Dios quiere darnos a ti y a mí, para poder resplandecer a como Él desea, en el lugar que Él quiere que tú y yo resplandezcamos. Entonces, dile que está a tu lado, necesitamos más que una conversión, una regeneración. Necesitamos nacer de nuevo, totalmente, ¿sí? Dice Romanos 8:7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Si no vivimos en una regeneración verdadera, nuestra vida va a estar en enemistad con Dios siempre. Aunque tú estés sirviendo con todo en la iglesia. Porque la conversión puede fallar, la conversión puede perderse. ¿Conoces a alguien que haya estado en la iglesia sirviendo con toda una pasión y de repente ya no está? No hubo una regeneración, simplemente fue una conversión superficial. Y escuchábamos al apóstol David, diáconos, ancianos, alcoholizados, haciendo prácticas que desagradan a Dios, porque la conversión es superficial. Cuando realmente hay una regeneración, hay una transformación genuina en tu corazón, que hace que la luz que resplandezca en ti no sea la tuya, sino sea la de Jesús. Porque el hombre, el mayor error es querer resplandecer sin que Jesús resplandezca. Y eso solo por la base de una conversión. Y no es la conversión que la Biblia habla. Porque Jesús hablaba y predicaba una conversión genuina. Él decía que teníamos que arrepentirnos, porque el reino ya estaba entre nosotros. Hoy tenemos que arrepentirnos porque el reino ya está cerca. O sea, o quizás lo digamos mal, el reino ya está aquí. La entrada a Él. Tú y yo estamos cerca de entrar o ser desechados de Él. Porque ya los tiempos
Si yo pudiera decir que son contados con los dedos de la mano, eso quiere decir que ya estamos encima de que el Señor venga. Acuérdate que para nosotros 1000 años es un día para Él. ¿Sí? Entonces tenemos que tener con urgencia el deseo de tener una regeneración total. De otra forma, no podemos venir al Señor. Todos los hombres y mujeres nacen con una enemistad con Dios. Tú y yo nacimos bajo una enemistad con Dios por el pecado de Adán y Eva. No nacimos en una condición de amistad con Él. Porque si así fuera, la humanidad no estuviera perdida. Si así hubiese sido, el sacrificio de Jesús no se hubiese consumado. No hubiese visto una necesidad. Pero tenía que ser necesario por cuanto hay una amistad entre nuestra vida y la de Dios antes de conocer a Jesús. Y yo no quiero decir con esto que tú no hayas aceptado al Señor. Yo quiero decirte con esto que corremos peligro si no permitimos que el Espíritu Santo regenere nuestra vida totalmente al diseño de Dios. Corremos peligro. Aún yo, que estoy compartiendo la palabra. No hay un hombre sobre la tierra que esté exento de esto. Un día hemos visto a hombres servirles a Dios con una pasión y con un amor. Un día hemos visto a hombres ser usados por Dios para milagros sorprendentes y otro día los hemos visto tirados. Siendo comida del enemigo. Por cuanto no ha habido una regeneración total. Esto me trae a la mente, Jesús tenía muchos discípulos. Jesús era seguido por mucha gente. El libro de Juan, capítulo 6, nos relata una historia verdadera, porque no fue una fantasía, y nos habla que Jesús alimenta a 5,000 personas. Y la Biblia habla de 5,000, pero súmale a esos hombres sus esposas, y si algunos tenían hijos, pudiéramos decir que quizás la suma pasaba de unos 15 o 18,000 hombres, mujeres y niños siendo alimentados por Jesús. Súmale la gente que estaba alrededor. Gente con una conversión errónea, falsa, que cuando Jesús los descubrió, lo primero que hicieron fue retirarse. Y aún los discípulos dudaron. Y la respuesta de Jesús fue: ¿ustedes quieren irse con ellos? Porque si ustedes quieren seguir a esa multitud que no ha creído verdaderamente, que no ha sido regenerada, vayan con ellos. Pero uno de los discípulos respondió acertadamente y le dijo: ¿a dónde iremos, Señor? ¿A dónde iremos si solo tú tienes palabra de vida? Cuando tú has sido tomado por esa regeneración, entiendes verdaderamente quién es Jesús. Entiendes verdaderamente quién es la persona de Jesús. Entiendes el peso que Él tiene en la eternidad y entiendes la posición que tú tienes delante de Él. Y Pablo lo resumía de esta forma: porque ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. ¿Por qué
Dijo eso porque fue un hombre regenerado. Fue un hombre con una conversión verdadera. Fue tomado por el Espíritu Santo. El problema que habita en las iglesias hoy en día es que al Espíritu Santo lo dejan afuera. Y si la iglesia deja fuera al Espíritu Santo, por seguro las casas, los hogares, están a falta de la presencia del Espíritu Santo. Y vivimos algo superficial, con lo cual no vamos a avanzar muy lejos. Necesitamos entonces que el Espíritu Santo nos tome. El salmista decía en el Salmo 51:5: he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí en maldad he sido formado. David decía: Señor, necesito ser regenerado por tu presencia. Necesito ser un hombre mudado por ti, porque de otra forma no puedo. No puedo, y esa tiene que ser nuestra oración todos los días. Tú y yo no podríamos hacer nada sin la voluntad de Dios. Yo no pude haber hecho esto sin la voluntad de Dios. Este congreso no se pudo haber logrado sin el deseo del Señor en el corazón de Él. ¿Por qué? Porque yo fui formado en maldad, fui formado en pecado. ¿Qué grandeza habría en mi vida sin Él? ¿Qué podríamos reflejar sin su presencia? El objetivo del Congreso, de tanta palabra, es que tu vida sea diferente, que mi vida sea diferente. Yo he sido confrontado por la palabra, y la que más me pegó, la que más me estoqueó, fue la de la pastora. ¿Sí? Yo fui confrontado. Pero ese era el objetivo de este Congreso. Dios quería que mi vida fuera confrontada para poder tener una regeneración verdadera. Porque ¿quién más conoce tu corazón sino Él? ¿Quién conoce tus pensamientos sino Él? ¿Quién conoce tu vida? ¿Quién conoce los secretos sino Él? Yo no sé qué pasa tras la puerta de la casa del pastor Ricardo, pero Él lo sabe. Él sabe. Y Él te lo va a decir en un momento. Que solo Él sabe. Porque sabe que necesitamos ser regenerados. Él necesita gente con una convicción real de entender que somos hijos, no bastardos. Somos herederos, coherederos con Cristo Jesús. Él nos está escogiendo o nos ha escogido para gobernar junto con su Hijo. Porque aprendíamos que somos el ejército ¿de quién? Del Espíritu Santo. Y yo le aseguro que usted y yo teníamos una idea diferente a eso. Muchos quizás pensaban que el Espíritu estaba para escucharme y complacerme en mis peticiones. Para hablarme lo que yo tengo que escuchar, lo que yo deseo escuchar. Pero hoy a muchos se nos aclaró realmente la posición delante del Espíritu. Dice Efesios 2:3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás.
Esa fue nuestra personalidad un día y quizás ha sido o sigue siendo hasta el día de hoy. Porque no hemos sido regenerados, no hemos sido llevados a la postura original, al diseño perfecto que Él hizo en la creación. ¿Por qué? Porque el hijo de maldad vino a romper, vino a destruir lo que Dios había hecho. Dios creó al hombre con un brillo esencial y propio. Y ese brillo, ese resplandor, era el que tú y yo teníamos que tener. Pero Satanás vino a destruir eso, con engaños, con mentiras. Y aún sigue infiltrándose hoy en las iglesias, en las congregaciones, y sigue engañando a muchas personas. Sigue sembrando la conversión falsa en mucha gente y viven bajo ese dominio, viven bajo ese criterio, creyendo que las cosas son así, de esa forma. Y las cosas del Espíritu, las cosas del reino de los cielos, no son a tu forma ni a mi forma, son a la forma, son a la manera de Dios. Y Él es claro y transparente en eso. Todos por un momento estamos sujetos al pecado original y a la culpa original. Todos. Por eso todos tenemos que tener una experiencia de conversión genuina. No hay otra forma de que tú y yo podamos ser librados de esa culpa eterna. No podemos brillar como el cucuyo. No podemos. Si no nos alumbra la luz de Cristo. No podemos. He conocido gente, y quizás entre ellos yo, que he querido brillar con mi propia fuerza. Y simplemente no se puede. No se puede. Tiene que alumbrarte Jesús. Pero dice la Escritura que nadie puede ir a Jesús sino de la voluntad del Padre. Nadie. Jesús dijo, nadie viene a mí sino es por voluntad de papá. Yo no puedo llegar a Jesús de una forma falsa. El Espíritu Santo regenera mi vida para poder yo ser partícipe con Cristo Jesús. Yo no puedo ser un discípulo falso. No puedo. Creo que lo soy, pero no puedo. Judas era un discípulo falso. Él tenía sus propias leyes, tenía sus propios criterios, tenía sus propios deseos. Y bíblicamente miramos el final que él tiene, una muerte terrenal. Quizás me diga usted, pero también Pedro y también Pablo. Pero sabemos el lugar que ellos tienen. Y murieron sirviéndole al Señor, no traicionándolo. Y el objetivo es ese, que tú y yo podamos terminar la carrera sirviendo, no traicionando. Por eso requerimos con urgencia cambios en nuestras vidas. Necesitamos con urgencia que el Espíritu Santo venga y haga cambios. Y todo cambio duele. Quizás no te acuerdes, pero yo no me acuerdo tampoco. Pero Marijón me dice, papá, me duele acá.
ella está creciendo. Son cambios y los cambios duelen. ¿Será que cuando la mariposa está saliendo de su capullo y saca sus alas, será que le duelan? Son cambios y los cambios duelen. Cuando una mujer está embarazada, ¿hay mujeres quienes han estado embarazadas? Yo creo que todas, ¿va? ¿Esos cambios de mes en mes duelen? ¿Sí o no? No la veo muy convencida la hermana. Tomaba mucho de los Tandax. Todos cambios duelen. Salir de tu confort duele. Dejar una vida duele. Pero no podemos llegar a Jesús con la misma vida que hemos tenido todo el tiempo, sin antes el Espíritu Santo regenere, sin que antes haya una conversión verdadera y no temporal. No estamos en una caja donde vayan a suceder cosas sorprendentes si usted no lo desea. Miles de palabras fueron soltadas entre ayer y hoy y seguirán siendo soltadas al rato que el apóstol venga. Pero solamente su convicción, solamente su decisión y su deseo harán que el Espíritu Santo regenere la vida de cada uno. Porque está en mí. Está en cada uno de nosotros. Pero es por la voluntad de Dios. Es por la voluntad. Yo todavía me pregunto por qué yo. En mi vida nunca figuró la idea de ser pastor. En mi mente nunca hubo el pensamiento de desear tener una iglesia. Pero en la mente y en el pensamiento de Dios sí, en sus propósitos, en sus proyectos de Él sí. Y nos los mostró en su debido tiempo. Yo no sé a qué el Señor te ha llamado a ti, pero si ya te lo mostró, fue en su debido tiempo. Y si no te lo ha mostrado, créelo, te lo mostrará. Pero tiene que haber una regeneración antes de que eso suceda. Tiene que haber un cambio, una transformación. Y son tiempos donde tenemos que cambiar nuestra forma de pensar para que la forma de vivir sea diferente. ¿Sí? Romanos 12:2. No nos conformemos con lo que hoy o con lo que hasta hoy el mundo nos ha dado. No nos conformemos con esa corriente. No nos conformemos con ello. Conozcamos, pues, dice, la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, para que sepamos cuáles son sus propósitos en nuestras vidas. De otra forma, vamos a seguir siendo los mismos. En Mateo 13, el Señor habla de una parábola, la parábola del sembrador. ¿Cuántos conocen esa parábola? Vamos al libro de Mateo 13.
Se han robado el libro de Mateo de mi Biblia. Vamos a leerla. Versículo 1. Ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó junto al lago. Era tal la multitud que se reunió para verlo, que él tuvo que subir a una barca donde se sentó, mientras toda la gente estaba de pie en la orilla. Y les dijo, en parábolas, muchas cosas como estas. Un sembrador salió a sembrar. Mientras iba esparciendo la semilla, una parte cayó junto al camino y llegaron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíz se secaron. Otra parte de la semilla cayó entre los espinos, que al crecer se ahogaron. Pero las otras semillas cayeron en un buen terreno, en el que se dio una cosecha que rindió 30, 60 y hasta 100 veces más que lo que se había sembrado. El que tenga oídos, que oiga. Los discípulos se acercaron y le preguntaron, ¿por qué le hablas a la gente en parábolas? Y Jesús les decía lo que realmente quería enseñar a través de la parábola. Jesús les explicaba, ¿sí? Y en el versículo 20, Jesús decía, el que recibió la semilla que cayó en terreno pedregoso es el que oye la palabra e inmediatamente la recibe con alegría. Pero como no tiene raíz, dura poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se aparta de ella. Y hoy en día esta palabra la vemos que pasa de una forma en las iglesias. La gente que sus raíces son superficiales por una conversión falsa, abandonan a Jesús. Abandonan a Jesús. ¿Por qué? Porque sencillamente no han sido regenerados por la presencia del Espíritu Santo. Son gente que quisieron estar ahí por lo que Jesús simplemente simboliza o por lo que en Él en un momento pueden encontrar. Porque mucha gente busca a Jesús porque su vida cambie. Pero el cambio que ellos anhelan no es el cambio que Jesús ni Dios desea. Mucha gente busca a Jesús porque sus cuerpos sean sanados, pero no hay el mínimo interés en servir a Dios por lo que Él es. Mucha gente busca a Jesús por lo que la Biblia habla de Él, pero no quieren pagar el precio que muchos han tenido la disposición de pagar. Toda esa gente es gente con una conversión temporal, es gente con una conversión falsa, es gente con un resplandor que no es suyo y ni siquiera es de Jesús. Por eso, amada iglesia, tú tienes que permitir que el Espíritu Santo venga, tome lo que no es tuyo y Él entre y comience a regenerar tu vida, comience a transformar tu vida al estatus original que Dios creó desde un principio, al hombre espiritual. Al hombre espiritual. No vamos a poder resplandecer si seguimos siendo hombres carnales, hombres terrenales. Tenemos que ser hombres espirituales para poder resplandecer como Dios quiere que tú y yo resplandezcamos.
Yo no sé hasta cuándo tú vas a permitir que el enemigo siga infiltrando mentiras sobre tu vida, sobre tu verdadera vida, que es en Jesús. Lo terrenal, lo natural, no tiene amistad con Dios. Solo lo espiritual. Pero pastor, ¿cómo? Yo ya me arrepentí. Sí, pero es que el arrepentimiento, eso no quiere decir nada. La gente se arrepiente simplemente y ya. Hoy tenemos que entregarle al Señor nuestros sueños, nuestros deseos, nuestros anhelos, para que Él haga cumplir en tu vida y en mi vida sus sueños, sus deseos y sus anhelos. Porque de esa forma empezarás a reflejar, empezarás a resplandecer lo que Él desea que sea. Decía el pastor Ricardo, mientras tanto andaremos sin una dirección correcta. Caminaremos por rumbos equivocados. Si yo no permito que el Espíritu Santo regenere mi vida, ¿qué dirección le voy a dar a la iglesia? ¿La de José Manuel? Una dirección sin rumbo. Pero si permito que Él regenere mi vida a una totalidad, entonces la dirección que la iglesia va a llevar es la dirección que el Señor desea que lleve. El apóstol Pablo decía, no mirando atrás, sino avanzando hacia la meta, que es el supremo llamamiento. No podemos detenernos a contar nuestros errores. El apóstol David dice que el que no avanza, su pasado lo alcanza. Pero solos no podemos avanzar. Tenemos que ser guiados, tenemos que ser llevados por la presencia de Dios en medio de una regeneración, en medio de cambios, en medio de procesos. Porque solo así nos llevará de un nivel a otro. Solo así podemos entender su gloria, su majestad, su poderío, su reino. Porque somos miembros de un reino. ¿Cuántos realmente estamos entendiendo que quizás lo que estamos viviendo es superficial? Pedro estaba a una porción del lago y tiraba sus redes y simplemente no agarraba nada. Pero Jesús le dijo, Pedro, métete más profundo. Toda la noche, Señor, he estado, métete más profundo. Y cuando Pedro se metió más profundo, agarró peces como nunca en su vida lo había hecho. Dejémoslo superficial. Metámonos más con el Señor. Entonces el Espíritu Santo regenerará nuestra vida. Cambiará nuestras vidas a la forma que Él desea. Amén. Y para eso tenemos que renunciar a muchas cosas. Para ello tenemos que abandonar muchas cosas. Y primero es aquello que no nos permite avanzar. Recordemos que en el Señor tenemos autoridad, poder y dominio. Él nos los otorga. En medio de una regeneración, tú puedes
rechazar, tú puedes libertar tu propia vida. ¿Cuándo? Cuando le doy toda la potestad a Dios, cuando me someto a su señorío, cuando acepto mi condición de siervo, de esclavo. Pero el problema es ese, que nadie quiere hacer la voluntad de Dios. Todos quieren hacer la voluntad de su propio reino y no encajamos. Por eso Jesús dijo: nadie viene a mí si el Padre no me lo envía. Y mientras tú estés contra un reino que es el reino de Dios, no podrás tener parte con Jesús. Necesitamos ser regenerados, iglesia.